Padre, gracias te damos, mi Dios, porque Señor podemos mirar tu santidad, podemos mirar, mi Dios, que eres un Dios bueno y maravilloso, Señor. Que, oh Padre mío, estás con nosotros todo el tiempo, Señor. Tu palabra nos dice que tú, mi Dios, hiciste una promesa a tu iglesia, que no los dejarías, no nos desampararías, sino que estarías con nosotros todo el tiempo. Ahora yo, Padre, esta mañana, esta tarde, Señor, te damos gracias porque, oh Padre mío, podemos sentirte en el medio nuestro. Podemos sentir tu bendición, podemos sentir tu protección, podemos sentir que tú estás acá con nosotros. Y te agradecemos, Padre mío, el hecho de que nos hayas sacado de las tinieblas y traído a la luz admirable y que ahora estés en el medio nuestro. Gracias, Padre. En tu palabra y a través de ella glorifícate y háblanos, que necesitamos escuchar de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Bendecidos? Gloria a Dios. Solamente quiero tomar un minuto para agradecer a todas aquellas personas que cooperaron para el servicio de la hermana Mariana Contreras. El día de ayer tuvimos el servicio memorial de ella. El Señor me dio la oportunidad y la bendición de compartir con la familia un mensaje de esperanza. Y después Pastor Michael vino y compartió también en inglés. O sea, tuvimos dos mensajes en inglés y en español. Y fue una bendición tremenda poder escuchar todo lo que Dios hizo a través de esta mujer. 48 años de edad. 48 años de edad. Le peleó al cáncer desde el año 2021 hasta ahora, octubre 25, cuando el Señor se la llevó a casa. Pero dejó un gran legado. Dejó 3 hijos que, wow, qué ejemplo de hijos son estos muchachos. Por ello, quiero agradecerles a todos aquellos que aportaron de una manera monetaria para bendecir a los muchachos, para ahora pagar todos los gastos que genera algo así. Y a los que trajeron comida también, que fue también de gran bendición para la familia y para aquellos que atendieron al servicio memorial de la hermana Mariana. Y gracias, de verdad, esto es lo que nos hace a nosotros diferentes. La Escritura nos dice: en eso conoceréis que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Y ahí es donde se muestra el amor del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a la palabra del Señor. Hoy día vamos a estar dando la introducción del libro a los Colosenses. Y para mí, hermanos, esta carta es una carta muy linda, porque nos habla acerca de la suficiencia de Cristo Jesús. No necesitamos más nada, solamente necesitamos a Cristo en nuestra vida. Y para ello es lo que vamos a aprender a través de esta carta. Y podemos ver en la vida del apóstol Pablo el corazón que él tenía por estas iglesias. De acuerdo a las estadísticas y a la historia de las iglesias, el apóstol Pablo no fundó la iglesia de Colosenses. Fue fundada por uno de los discípulos del apóstol Pablo. Y a medida que vamos a ir aprendiendo de ello, vamos a entender y vamos a mirar que cuando el apóstol Pablo enseñaba, él vaciaba su corazón, lo dejaba todo en la raya, lo podemos decir de esa manera. Cuando él llegaba y enseñaba a alguien, él no les daba un mensaje liviano, les daba todo el consejo de Dios. Todo, absolutamente todo el consejo de Dios. Y para mí eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos brinda a nosotros la oportunidad de compartir la palabra de Dios, hermanos, tenemos que dar cuanto más podamos, cuanto más tengamos, para que la persona que nos escuche a nosotros se pueda ir bendecido y cargado con la palabra de Dios. Así es de que con eso en mente, entendemos claramente lo que fue la vida del apóstol Pablo. Fue un gran ejemplo.
Pablo, mientras era fariseo, se dio completamente a la vida de fariseo. Estudió lo que es la ley de Moisés a profundidad. No solamente lo estudió, sino que se dio a ponerlo en práctica, a vivirlo todos los días de su vida de fariseo. Caminó como fariseo, vivió como fariseo y actuó como fariseo y hizo las cosas que los fariseos hacían. Era una persona sumamente legalista, una persona que llevaba las cosas al extremo. Al extremo tanto que cuando nació la iglesia y la iglesia comenzó a crecer, los fariseos se llenaron de celos y dijeron, tenemos que parar esta obra, tenemos que acabar con esta secta, que es lo que ellos creían que la iglesia era una secta. Por lo tanto, el apóstol Pablo fue comisionado como el perseguidor, el cual iba tras las personas que habían hecho una confesión de fe. Iba tras de ellos a sus casas, a sus ciudades. Él viajaba largas distancias donde se enteraba que había un movimiento de lo que es el camino, le llamaban en aquellos entonces al cristianismo. Decían, hay un movimiento de el camino. O sea, ¿por qué? Porque Jesús dice, yo soy el camino. Y se identificaban con Jesús como el camino. En Antioquía fue donde primero se le nombró a los hermanos cristianos. Por ello es que podemos mirar que cuando el apóstol Pablo se enteraba de alguna reunión, de alguna nueva iglesia, de alguna nueva plantación, él se daba a la tarea de ir a donde esa iglesia había sido plantada. Llegaba a la casa donde la iglesia había sido plantada, sacaba a la familia, sacaba a los congregantes, los torturaba ahí donde estaban y después los llevaba amarrados con cadenas hasta la ciudad de Jerusalén. Los traía a la ciudad de Jerusalén, los ponía delante de los sacerdotes. Los sacerdotes los castigaban a ellos a tal grado que los hacían blasfemar el nombre del Señor. Y ese fue el apóstol Pablo. En una de esas misiones, cuando él fue comisionado para ir a la ciudad de Damasco, a parar la iglesia, es ahí donde él tuvo un encuentro con el Señor. Es ahí donde cuando él escuchó la voz de Jesús, y fue tumbado de su caballo y cayó al piso y perdió la vista, cuando él dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres? Sorry, I can't make a phone call with your iPad. No te estoy hablando a ti. Esa es la tecnología del día de hoy. Está cruzada esta iPad. Anyway, entonces podemos mirar que cuando él le dijo, ¿quién eres? Él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando el apóstol Pablo escuchó las palabras, yo soy Jesús, a quien tú persigues, él dijo en ese momento, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y esa es la respuesta que el Hijo de Dios, Jesús, quiere, no de Pablo, sino de todos nosotros. De todos nosotros. Porque cuando Jesús tuvo misericordia de nosotros, cuando el Señor tuvo misericordia de nosotros, nos miró en las condiciones en las cuales nosotros estábamos. Porque la Escritura nos dice que estábamos perdidos, viajábamos por el mundo sin rumbo y sin dirección. Estábamos muertos en delitos y pecados. Es lo que nos dice la Escritura. Pero Dios en su infinita misericordia tuvo misericordia de nosotros y nos llevó a Cristo y Cristo nos salvó. Cristo nos salvó. Y cuando entendemos eso, es ahí donde cuando nosotros escuchamos la voz de Jesús, que el Hijo de Dios ha hablado a nuestros corazones, ha hablado a nosotros,
Y ya hemos mirado la diferencia de quiénes éramos y quiénes somos. Ahora es ahí donde tú y yo tenemos que decir las mismas palabras que dijo el apóstol Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Cuando el apóstol Pablo dio su vida a Jesús, él no dio su vida a Jesús de una forma parcial. ¿Te das cuenta? Él lo dio todo, absolutamente todo. Para poder ser fariseo, se tenía que estar casado. Y el apóstol Pablo perdió su familia, perdió su esposa, perdió sus bienes, perdió su fortuna, perdió su posición en el élite de los fariseos, perdió todo, absolutamente todo, el momento que dijo él: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que yo haga. Y ahí, de verdad, iglesia, la respuesta correcta y lo que Dios quiere que tú y yo, de la manera que Dios quiere que tú y yo respondamos. La carta a los Colosenses, hermanos, es una carta preventiva. Una carta preventiva. Porque cuando el apóstol Pablo recibe la carta de uno de los líderes de la iglesia, de la condición de la iglesia, de la situación que se estaba dando en Colosa, él automáticamente en su corazón fue que corregir lo que se estaba dando en el medio de la iglesia. El apóstol Pablo les advirtió a la iglesia en el libro de Hechos capítulo 20, les dijo a ellos: después de yo partir de ustedes, dice, vendrán detrás de mí lobos rapaces. Lobos rapaces. No solamente van a venir detrás de mí con el fin y el propósito de engañaros a ustedes, sino que os van a venir a enseñar a ustedes diferentes doctrinas, de las cuales dice, y a través de las cuales yo os exhorto a ustedes que no escuchen lo que estas personas os van a enseñar. En Colosenses capítulo 2, versículo 8, el apóstol Pablo escribe estas palabras, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. O sea, Jesús advirtió a Pablo y Pablo advirtió a la iglesia de que detrás de él iban a venir quienes iban a integrar a la doctrina del cristianismo filosofía. Iban a venir quienes con huecas sutilezas quiere decir vacías, o sea, información sin fondo, información o creencias que literalmente no podían respaldar de ninguna manera que se alinearan con la voluntad de Dios. Iban a venir con huecas sutilezas, trayendo incorporando tradiciones de hombre. Tradiciones de hombre. Tradiciones que son hechas conforme a los rudimientos del mundo. Conforme a los rudimientos del mundo. Conforme a lo que yo creo que deban de ser las cosas. Si el día de mañana yo digo a ustedes, la iglesia: hey, ¿saben qué? De hoy en adelante yo creo que todos nosotros nos debemos de parar y todos nosotros nos debemos de reír porque es una risa santa y todos vamos a reír, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que le agrada a Dios. ¿Saben qué? Tengo una mejor. ¿Saben qué? Hoy día yo creo que aullar le agrada a Dios. Huyemos y vamos a empezar a aullar todos. Porque eso le agrada. Esas son huecas enseñanzas, sutilezas humanas, filosofías de hombre. Y el apóstol Pablo está ¿qué? Está previniendo a la iglesia de Colosa
de todas estas enseñanzas erróneas e equivocadas que literalmente iban a venir, iban a desviar a la iglesia de la verdad. Colosa era en tiempos de Pablo una pequeña ciudad situada en el valle del río Lico, a unos 180 kilómetros al este de Éfeso. Rica y floreciente en tiempos de Herodoto y Jenofonte, y con el tiempo se convirtió en la sombra de sus vecinas Hirápolis y Laodicea, con las que habitualmente se asociaba. En el año 61 después de Cristo fue arrasada por un violento terremoto, completamente destruida. Colosa había sido una ciudad próspera, pero cuando Pablo escribe esta carta a los colosenses, era una ciudad en decadencia. Una ciudad en decadencia. Decadencia económica, decadencia moral, decadencia espiritual. La ciudad, la gente habían perdido el sentido de la vida. Se habían dado a solamente escuchar aquellas cosas que les hacía sentir bien y que los realizaba en la vida. Algo que tiró o puso la iglesia en pánico, especialmente a los líderes de la iglesia. Si ustedes se dan cuenta en el mapa que tengo acá, en este mapa podemos encontrar a la ciudad de Colosenses como con un círculo amarillo y una cruz. Podemos mirar siete iglesias que están circuladas en rojo. Esas 7 iglesias son las 7 iglesias a las cuales el apóstol Juan escribe en el libro de Apocalipsis del capítulo 1 al capítulo 3. Pero todas las demás iglesias, como puedes ver acá desde Roma hasta acá, hasta Cyprus e incluso en Alejandría, te das cuenta, hay toda esta área y aquí está llena de círculos amarillos con una cruz. Todas estas iglesias fueron iglesias las cuales el apóstol Pablo, en su misión por hacer la voluntad del Padre, por hacer la voluntad de Dios, fue ministrando a cada una de estas iglesias. Por ello, cuando el apóstol Pablo escribe, no solamente me preocupa lo que está pasando en el medio de la iglesia, sino que me preocupa lo que está pasando en todas las iglesias. O sea, en su corazón él no quería que ni una de esas iglesias se desviara de la verdad, se alejara de la verdad. Colosa tenía una población judía populosa. Muchos judíos huyeron allí cuando se vieron forzados a salir de Jerusalén bajo la persecución de Antíoco III y Antíoco IV, casi 200 años antes de Cristo. Antíoco fue uno de los emperadores que literalmente profanó la casa de Dios, profanó el templo en Jerusalén. Antíoco dijo: oh, perfecto, para ustedes el cerdo es animal impuro. Envió a su ejército a que en el templo, en el altar donde se ofrecían los sacrificios, sacrificaran un cerdo. Sacrificó el cerdo en el altar. Después de sacrificar el cerdo en el altar, colectó la sangre del cerdo, entró dentro del templo y salpicó todas las paredes y todas las cosas santas con la sangre del cerdo. Y se dio a la persecución de los judíos.
muchos de ellos huyeron y se establecieron en diferentes partes del mundo conocido. Pero Colosa era una de las ciudades prósperas, una de las ciudades con un comercio increíble. No estaba a la orilla del mar, estaba mar adentro. Y por ello es que estaba situada en una posición donde los que comerciaban podían traer de Europa su comercio, podían traer de Asia, podían traer desde Egipto, podrían traer desde Etiopía, podían traer desde el continente de África, o sea, podían traer desde todos estos lugares, y Colosa era donde llegaban y desde donde partían para irse a los diferentes puertos, como a Éfeso, al puerto de Éfeso. Próspera en gran manera. Y los judíos siempre han sido personas sobresalientes en todas las áreas. Personas sumamente inteligentes cuando se trata de negocios. Prósperos, donde quiera que caen, donde quiera que se plantan, prosperan. En cuestión de nada. Y Colosa, a razón de que fue poblada por judíos, era una ciudad sumamente rica, muy rica. Y fue uno de los lugares donde el evangelio llegó. Una iglesia fue plantada en ese lugar. La iglesia de Colosa fue fruto de los 3 años del ministerio de Pablo en Éfeso, alrededor de los años 52 al 55 después de Cristo. Podemos seguir la trayectoria de la iglesia de Colosa a través del libro de los Hechos, leyendo el capítulo 19 y el capítulo 20 del libro de los Hechos. En cualquier caso, el motivo de la carta es que la iglesia de Colosa se habían hecho apariciones de ciertas doctrinas erróneas mezcladas con las especulaciones judías acerca de los ángeles, con algunos elementos propios de la filosofía griega. Y como resultado de este sincretismo religioso, Cristo estaba siendo reducido a uno de entre los diversos dioses que daban ayuda a los colosenses. Lo redujeron a un Dios más. A un Dios más. Lo vamos a mirar en el capítulo 2 de los versículos 16 al 23. Epafras, un nativo del pueblo de Colosa, al parecer un converso del apóstol Pablo, fue el fundador de la iglesia en Colosa. Y fue el que escribió a Pablo pidiéndole ayuda. Pablo, ¿cómo corrijo esta deficiencia en la iglesia? Ahora han entrado a la iglesia ha entrado la filosofía griega, ha entrado los ritos y tradiciones de los judíos y se ha mezclado con las enseñanzas que tú nos has dado y se ha hecho un compuesto de diferentes doctrinas, haciéndonos a nosotros saber diciéndonos a nosotros que todas las doctrinas o todas las religiones son buenas. ¿Cómo corrijo este asunto? ¿Cómo lo corrijo? Y por ello es que Epafras envía la carta a Pablo. Pablo en esos momentos estaba ¿dónde? Estaba en Roma cuando recibe la carta de Colosa. Estaba en Roma, estaba en una cárcel. Ahora imagínate
el impacto que esto debe de haber tenido en la vida del apóstol Pablo. El impacto que debe de haberle causado cuando leyó la carta. Siendo que él miraba las iglesias, las plantaciones de iglesias como suyas propias, como si fueran sus propios hijos. ¿Cómo tú te sentirías en este momento si recibieses una carta de uno de tus hijos, dándote a ti una mala noticia? Hablando del estado y la condición de él, que no son nada favorables, que no son nada buenas. ¿Cuál sería tu reacción? Entrarías en un estado de depresión, digámoslo de esa manera. Y automáticamente comenzarías a pensar, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Y te sentirías de una forma inútil. ¿Por qué? Porque no puedes ir allá y ayudar. Si el apóstol Pablo hubiese estado libre, hubiese tomado un barco y hubiese ido a Colosa y hubiese resolvido este problema personalmente. Hubiese ayudado a la iglesia en Colosa personalmente. Pero no lo podía hacer porque estaba ¿qué? Estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel. Los eruditos conservadores creen que Pablo, cuando escribió esta carta, la recibió de parte de quién? Cuando recibió la carta, la recibió de parte de Tíquico, porque Tíquico era el que llevaba las cartas comúnmente a las diferentes iglesias. Y cuando se enteraron que Tíquico iba para Roma, los de Colosa vinieron y dieron la carta a Tíquico, y entonces fue cuando se la enviaron al apóstol Pablo. Colosenses, Filipenses, Efesios y Filemón son llamadas las epístolas de las prisiones de el apóstol Pablo, porque las escribió desde la prisión en Roma. En Roma. Y ahí es donde podemos mirar ¿qué? Podemos ver el corazón de un hombre que ama la obra de Dios. De un hombre que se estremeció cuando recibió noticia de que la iglesia en Colosa se estaba desviando de la verdad, estaban disminuyendo el señorío de Jesús y lo estaban haciendo como un Dios más de los muchos dioses que ellos adoraban, que ellos veneraban. Y en esta carta el apóstol Pablo se va a dar a la tarea de ¿qué? Se va a dar a la tarea de enseñarnos a nosotros que Jesús no es un Dios más, Jesús es Dios, punto y aparte. No hay otro Dios más que Jesús, más que Dios. No hay otro Dios. Por ello, Epafras necesitaba la ayuda del apóstol Pablo. Necesitaba que fuese Pablo el que le ayudase a corregir todas estas deficiencias que al final del día eran huecas y vanas. Por ello, en el versículo 8 del capítulo 2 que dice, mirad que nadie os engañe o os desvíe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Porque en Cristo dice, en el versículo 10 que dice, en Cristo, en Él, en el versículo 9, en Él habita corporalmente, escucha, toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Vosotros estáis completos en Cristo. No necesitas ningún otro Dios. No necesitas ninguna otra ayuda. Jesús es suficiente. Es suficiente. Por ello es que estas herejías
Estas mezclas de ocultismo pagano, el legalismo judío y aparte de ello, los dioses a los cuales los griegos adoraban, vinieron a ser una gran piedra de tropiezo en la iglesia. En la iglesia. Para nosotros, iglesia, es muy importante entender en quién hemos puesto nuestra fe. Para nosotros como iglesia necesitamos entender que en esta vida, en este mundo, no se puede vivir sin Cristo, no se puede caminar sin Cristo y no se puede hacer nada sin Cristo. Por ello, en el libro de Juan, Jesús mismo nos dice que sin mí, dice Jesús, sin mí nada, absolutamente nada puedes hacer. Nada puedes hacer. Así es de que los errores nos recuerdan la antigua forma de gnosticismo, el cual enseñaba que Jesús no era plenamente Dios ni hombre, sino uno de los seres semidivinos que servían de puente para salvar al abismo existente entre Dios y el mundo. O sea, ahora Jesús se había tornado no en el Hijo de Dios, sino en una forma, o sea, una ayuda más para poder llegar a Dios. Por lo tanto, se decía que Cristo carecía de autoridad y capacidad para satisfacer las necesidades de los colosenses. Y es ahí donde entra, ¿qué? Donde entra esta nueva enseñanza. Ahí es ahí donde entra el deseo del corazón del hombre. Es ahí donde entran las emociones. Es ahí donde entran las tradiciones. Es ahí donde entran las costumbres. ¿Por qué? Porque ahora yo siento en mi corazón que Jesús no es suficiente para mí. Necesito un suplemento. Necesito que alguien más me ayude para poder yo estar realizado y poder alcanzar mi meta. Y es por ello que ahora voy a adoptar esta otra religión. Y al final del día de todas estas cosas voy a hacer ¿qué? Voy a hacer lo que me hace sentir a mí que lo he logrado y que tengo ahora el camino para llegar al cielo. Por ello es que cuando alguien venga y te diga que Jesús no es suficiente para tu salvación, tienes que entender una cosa. Jesús dijo él a sus discípulos que en 3 días, dice, me van a quitar la vida. Me van a poner en una cruz. Me van a bajar de la cruz. Me van a poner en una tumba. Y en 3 días voy a resucitar. En 3 días voy a resucitar. Y agarraron a Jesús, le clavaron a una cruz, le bajaron de la cruz, le pusieron en la tumba y en 3 días resucitó. Dile a la gente que te diga que Jesús no es suficiente para ti, que Él probó con sus palabras y sus hechos que Él es Dios, que Él es Dios. Y no hay otra forma, ni otra manera de llegar a la presencia de Dios. Ahora, debido a que esta es una época de pluralismo religioso y sincretismo, esto es la desilusión de la verdad en eras de mantener la unidad.
la soberanía de Cristo se convierte en algo irrelevante para varios grupos religiosos quienes creen que todas las religiones son buenas. Y eso es lo que escuchamos el día de hoy. Hay una frase que se usa mucho en el mundo: todos los caminos llevan a Roma. Se usa mucho esa frase en el camino. Y hay una frase que dicen que todas las religiones apuntan a Dios. Todas apuntan a Dios. Ahora, entiende algo. No es lo que te apunte a Dios, es lo que te lleva a Dios. Es Jesús. Hermanos, su preeminencia es negada por otros que hacen del cristianismo un conjunto de creencias tomadas de distintas religiones. El día de hoy tenemos 4,000 y algo de religiones en el mundo. ¿Te das cuenta? Y cada una de estas religiones que se han levantado y se han formado han sido de una persona que sintió en su corazón que así es como tenemos que hacer las cosas. De ahí es donde nacieron las diferentes denominaciones. De ahí es donde nacieron las diferentes religiones. De ahí es donde nacieron todos estos diferentes grupos. Cuando Jesús formó la iglesia, era Jesús y sus discípulos. Y no había denominación, no había organización, no había ninguna de esas cosas las cuales el día de hoy tenemos. No habían bautistas, no habían calvaries, no habían pentecostales, no habían presbiterianos, no habían católicos, no había nada de esas cosas. Todo esto ha sido invención de nosotros los hombres. Y somos nosotros los hombres los que nos hemos creado estas divisiones. Y eso es exactamente lo que estaba pasando en la iglesia de Colosa. ¿Por qué? Porque todos estos diferentes grupos que llegaron con sus ideas trataron de formar cada cual sus creencias y establecer sus creencias en el medio de la iglesia. El apóstol Pablo testifica una y otra vez que Jesús es el Señor. Lo testificó a la iglesia primitiva, lo testifica a través de sus epístolas, lo testifica los 4 evangelios, lo testifica la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesús es Señor. Por ello es que aquí en Colosenses capítulo 2 versículos 9 y 10 nos dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y que nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Entonces, ¿cuál es la temática de Colosenses? Aunque las herejías en Colosenses contenían muchos elementos diversos, en su esencia era la negación de la suficiencia de Cristo para la salvación. Es de esperarse que el tema central de Colosenses sea la suficiencia de Cristo Jesús. Ese es el tema principal del libro de Colosenses. La suficiencia de Cristo Jesús. Los herejes buscaban a Dios, pero en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, como nos lo dice el versículo 9 del capítulo 2. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Buscaban el conocimiento superior para alcanzar la salvación, pero en Cristo está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nos lo dice el capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice, para que sean consolados sus corazones
unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Adoraban a los ángeles pensando que podrían ayudarlos a alcanzar la salvación, pero Pablo declaró que los creyentes están completos en Cristo Jesús en el versículo 10 del capítulo 2, donde dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Practicaban la piedad y observaban los días santos del judaísmo, pero estas cosas no solo son una sombra, en tanto que Cristo es la sustancia. Fíjate lo que nos dice el versículo 16 y 17 del capítulo 2. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El cuerpo es de Cristo. ¿Quién es el cuerpo? Nosotros, la iglesia. La iglesia, nosotros somos de Cristo. Y no hay quien nos arrebate a nosotros de su mano, porque Él está continuamente velando por nosotros, su iglesia. El tema del libro puede resumirse en las palabras de Colosenses 3:11. Cristo es todo y en todos. Colosenses 3:9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todos, en todos. ¿Te das cuenta? Si cuando todos estos hombres llegan a Colosa y comienza cada uno a enseñar sus creencias y traer a la ciudad, al pueblo, sus diferentes enseñanzas, escucharon las personas las enseñanzas de los judíos, la filosofía de los griegos, escucharon la adoración a los dioses de los romanos, y todas esas cosas comenzaron a sonar muy bonitas, comenzaron a llamarles la atención, y al final del día comenzaron a seguir todas estas enseñanzas. Comenzaron a dejar la verdad. Él es Dios, nos dice el versículo 9. Él es creador, nos dice el versículo 16 del capítulo 1. Él, Salvador, nos lo dice el versículo 20 del capítulo 1, el versículo 13 y 14 del capítulo 2. Él es la cabeza de la iglesia, nos lo dice el capítulo 1, versículo 18. Y el anhelo de Pablo era escribir a los colosenses para que reconozcamos, iglesia, que Cristo es todo y en todos. Y en todos. Lo que nos lleva al versículo 1 y 2, que es la salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y de el Señor Jesucristo. Pablo se identifica aquí como el autor de la carta. Se identifica como el autor de la carta. Ahora, las palabras de él, donde dice apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. Pablo fue apóstol
no porque él quería ser apóstol. ¿Te das cuenta? Es muy diferente cuando yo anhelo ser algo o ser alguien, a cuando Dios me llama a ser algo, a ser alguien. Es muy diferente. Cuando yo anhelo alcanzar algo, yo físicamente me voy a esforzar para lograrlo. Si quiero ser doctor, tengo que ir a la escuela de medicina. Tengo que estudiar. Tengo que hacer la práctica. Tengo que pasar los exámenes. Yo tengo que hacerlo. Porque yo lo quiero, yo lo deseo. Yo quiero lograr alcanzar eso. Ese es mi esfuerzo, es lo que yo quiero llegar a ser. Pero cuando Dios te llama para ser doctor, todas las cosas se dan de una manera natural, de una forma natural. No te esfuerzas en el aprendizaje, no te esfuerzas en los exámenes, no te esfuerzas en la profesión, porque es de Dios, Dios te lo dio. Y cuando tú haces lo que tú haces, lo haces con gozo, con gusto, lo disfrutas, hasta pasas un buen tiempo haciéndolo. Porque es de Dios. Es de Dios. Dice Pablo, yo no quería el título de apostolado. Yo no buscaba ser apóstol. Fue Dios el que me llamó a mí al apostolado. Yo no he sido nombrado apóstol por ningún hombre. Y para dar testimonio de mi apostolado, está Timoteo mi hermano, dice. Está Timoteo mi hermano. Ahora, apóstol significa elegido y enviado por Dios como misionero o embajador. Y el apóstol Pablo lo hace bien claro. Dice, yo he sido escogido por Dios. Yo he sido enviado como misionero y como representante de Dios a las diferentes partes del mundo conocido. Si recuerdas el mapa que te puse hace un momento, toda Asia, partes de Europa, en Jerusalén, en Judea, todos estos lugares, todos y cada uno de ellos fueron impactados por la vida de un hombre que dio su vida al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque a cada uno de esos lugares lo enviaba Dios. Pablo, levántate, empaca tus cosas porque nos vamos a Cyprus. Pablo, terminamos en Cyprus, nos vamos a Colosa, nos vamos a Éfeso, nos vamos a Macedonia, nos vamos a Filipo, nos vamos a Tesalónica, nos vamos a Corintio, nos vamos a Grecia. O sea, el Señor iba guiando la vida de este hombre, de este siervo de Dios, de este gran hombre de Dios. De acuerdo al criterio bíblico, para ser apóstol, una persona debía tener 3 requisitos. Número 1, haber sido discípulo de Cristo durante su ministerio terrenal. Haber sido discípulo de Cristo durante su ministerio terrenal, como nos lo dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 21. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. De acuerdo al criterio bíblico, ese era uno de los requisitos para poder ser apóstol. El segundo requisito para ser apóstol tenía que haber sido testigo ocular de la resurrección de Cristo. De la misma forma nos lo dice 1 Corintios 9:1, dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy,
porque el sello de mi apostolado sois vosotros en él. Señor, dice Pablo, hey, yo no tuve el privilegio de caminar con Jesús. Yo no estaba en el río Jordán cuando Jesús bajó de Jerusalén y descendió al lugar donde Juan el Bautista estaba bautizando a la gente. Dice, yo no estaba ahí. Yo no miré cuando Jesús descendió a las aguas y cuando ascendió de las aguas, ni escuché la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Yo no escuché ninguna de esas palabras. Y el tercer requisito es haber sido llamado y comisionado por Cristo directamente. Segunda de Corintios 12:12 dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Así es de que cómo es que el apóstol Pablo, o cómo es que Pablo se nombraba a sí mismo apóstol. Lo único que él tenía era ¿qué? Que había visto a Cristo ¿qué? Resucitado. Es lo único que él había visto. Pero podemos ver con claridad su llamado en el libro de Hechos capítulo 9 versículo 15. Donde donde el Señor le llama a Ananías y le dice, Ananías, ve a un hombre que ha estado orando, a un hombre llamado Saulo que ha estado orando por un hombre llamado Ananías que ha de venir y ha de poner sus manos sobre de él. Y le dice en el versículo 15, el Señor le dijo, ve. ¿Por qué? ¿Por qué le dice que fuera? Porque instrumento, dice, escogido me es este. Escucha bien las siguientes palabras. Dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario, dice, padecer por mi nombre. O sea, Jesús eligió a Pablo. Lo eligió. ¿Sabes por qué lo eligió? Porque miró en él ¿qué? Potencial. Dirás tú, no. ¿Sabes por qué lo eligió? Porque era un pecador que necesitaba un salvador. Y ese pecador que necesitaba un salvador, cuando entendió que la salvación venía a través de Cristo Jesús, en agradecimiento por la salvación que Cristo le dio, él se tornó completamente a Jesús. Muchos dicen, no, es que al Señor le hacía falta un hombre estudiado, un hombre que pudiese hablar, que tuviese de nuevo, que pudiese comunicar la palabra de Dios. No, Dios no necesita nada de eso. Dios lo único que necesita es un pecador arrepentido. Un hombre que en su agradecimiento por la salvación que Cristo le ha otorgado a él, esté dispuesto a ir hasta los últimos confines de la tierra para llevar el evangelio, porque Dios lo salvó a él. Ahora, si sabes algo, tienes algún título o has alcanzado algo en la vida, pues te va a ser útil en el trabajo a Dios. Pero no necesariamente Dios necesita eso para poderte usar a ti. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque cuando Dios tuvo que reprender a Balaam, Él no usó a un hombre, usó a un burro. Hizo a un animal hablar para reprender a un hombre. Si Dios quiere hablar a través de tu vida, Él lo único que quiere es que tú digas, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es lo único que Dios quiere de ti. Él no busca cuánta escuela tienes, cuántos años fuiste a la universidad, qué tantos títulos has llegado a alcanzar en este mundo, o cuán reconocido eres, o cuán nombre has logrado desarrollar en tu caminar. Él no busca nada de eso, nada, absolutamente nada de eso.
Él miró en Pablo, ¿qué? Miró en Pablo que él iba a ser un hombre que en su agradecimiento a Dios por haberle salvado, iba a dedicar su vida al Señor. Ahora nos dice en el versículo 15 en el capítulo 15 de Primera de Corintios, versículo 5, dice que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hombres a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Me apareció a mí, dice Pablo. Hermanos, en el Antiguo Testamento, Dios llamó a sus profetas directamente, como a Pablo. Las credenciales de su apostolado fueron que él fue llamado por Cristo para ser apóstol. Él no fue llamado por ningún hombre. Él fue llamado por la voluntad de Dios. Por ello es que en el libro de Juan te das cuenta, cuando vamos a Juan capítulo 1 y leemos en el versículo 11 y 12, ¿qué es lo que nos dice la escritura ahí? Abre tu Biblia ahí en Juan 1, Juan capítulo 1 y lee conmigo los versículos 11 y 12. Léelos conmigo, quiero que leas conmigo. ¿Por qué razón es que tú y yo somos salvos? No es porque estés bonito o bonita, o porque estés fornido o fornida, o porque tengas un buen cuerpo. No, ni porque seas una persona inteligente. Dice el versículo 11, dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos ¿de quién? Hijos de Dios. Escucha lo que dice el siguiente versículo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Sino de Dios. Por ello es que podemos entender que cuando Dios, hermanos, nos ha alcanzado y nos ha llevado a Jesús para que tú y yo seamos salvos y no pasemos la eternidad en el lago de fuego que nunca se apaga. Deberíamos en agradecimiento decir, como dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú deseas de mí? Por ello dice Pablo dice apóstol de Jesucristo. Soy apóstol de Jesucristo, ya soy enviado por Jesús. Soy enviado por Jesús porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo vaya y predique a cuantos más pueda predicar y enseñe a cuantos más pueda predicar que hay esperanza en este mundo. No vas a encontrar la salvación inclinándote ante una imagen. No vas a encontrar la salvación leyendo los símbolos del zodiaco. No vas a encontrar la salvación en la astrología. No vas a encontrar la salvación en nada ni en nadie, sino solamente en Cristo Jesús. Y en Jesús solamente. Por ello, por la voluntad de Dios, dice, y el hermano Timoteo está aquí para dar testimonio de mi llamado al apostolado. Ahora en el segundo versículo dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Se les está escribiendo a quienes, aquellos que habían sido apartados para la obra de Dios. La palabra santo es apartado, puesto a un lado, separado de las tradiciones y costumbres del mundo. Ha sido sacado de la idolatría, ha sido traído a una nueva vida en Cristo Jesús. Dice, os
o me dirijo a vosotros, fieles hermanos en Cristo, que están en Colosa. La palabra fieles nos habla de aquellos que aún a pesar de las diferentes doctrinas que habían entrado en la iglesia, se mantuvieron fieles. Fueron los que con Epafras se pusieron de acuerdo y escribieron la carta y dijeron, busquemos a Pablo, que sea él el que nos diga qué es lo que debemos de hacer. Escribámosle una carta. Oh, nos hemos enterado que Pablo está en la cárcel. Pablo no va a poder venir a ayudarnos. Pablo no va a poder venir a arreglar este problema entre nosotros. Entonces escribámosle una carta y enviémosela a él. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Y ahora él, en contestación a la carta, les dice a ellos, a ustedes, colosenses, santos, o sea, apartados, fieles, que se han mantenido en la sana doctrina, que ha sido enseñada a ustedes en Cristo Jesús. Dice, gracia y paz. O sea, el favor de Dios sea sobre vosotros. Y la paz del Señor reine en vuestros corazones, mientras ustedes esperan en el Señor y en la voluntad de Dios. Cada vez que suene un teléfono le voy a dar 10 minutos más. Y en la voluntad de Dios. Así es de que no nos vamos hasta las 3, ¿eh? Y a los santos y fieles dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, la paz tiene que venir de Dios. La gracia tiene que venir de Dios a través de Cristo Jesús. Y no a través de ninguna filosofía, no a través de ninguna doctrina, no a través de ningún movimiento, no a través de ninguna creencia, sino a través de Cristo Jesús y solamente a través de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Con esto, hermanos, damos por terminada la introducción. Y para terminar, en conclusión, cuando el apóstol Pablo nos dice gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, la gracia, hermano, nos habla del favor inmerecido. No nos habla de una religión, nos habla del favor inmerecido. La paz nos habla de la tranquilidad que podemos adquirir, de que sabemos de que no importa lo que en este mundo acontezca, las pruebas por las cuales nosotros pasemos, las dificultades que nosotros enfrentemos, ninguna de estas cosas nos va a alejar a nosotros. ¿De quién? De la paz que nos da Dios a nuestro corazón y pone en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, vamos a orar. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, gracias porque comenzamos este día, Señor, con la carta a los Colosenses. Hay mucho material acá, oh Padre mío, para nuestro crecer en Cristo Jesús. Especialmente para nosotros el día de hoy que estamos rodeados de tanta filosofía, estamos rodeados de tantas religiones herejes que se mueven alrededor nuestro. Y Padre mío, hemos visto cómo tantas personas, mi Dios, han sido arrastradas por estas fábulas y estas enseñanzas erróneas. Enseñanzas tales, Padre mío, que desvían diariamente a muchos y los llevan hacia el lago de fuego que nunca se apaga. Ayúdanos, Padre mío, a ser, mi Dios, esa luz que necesitan estas personas mirar mientras nosotros aprendemos cómo lidiar con las doctrinas equivocadas. Enfócanos en ti y solamente en ti. Porque Cristo, tú eres suficiente.
Tú eres la única suficiencia. Tú eres el único que es digno de ser alabado y de ser adorado. Oh Padre mío, ábrenos al entendimiento y ayúdanos a comprender que cada palabra escrita en esta carta es una palabra de advertencia para no caer en el error y ser desviados por la mentira. Ayúdanos a discernir, ayúdanos, Padre mío, a aplicar y ayúdanos a vivir lo que hemos aprendido. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios.